conductual, pero la emoción es puramente, es un estado afectivo, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que una emoción es pensamiento, ¿verdad? Eh, el pensamiento entra por otra definición. El pensamiento es, ¿verdad?, un proceso superior eh, del ser humano, ¿verdad? Y el pensamiento o los pensamientos pueden darse de diversas formas, decíamos, ¿verdad? En forma de expectativa, de creencias, de esquemas, incluso de imágenes, ¿verdad? Pero es muy diferente a lo que son las emociones. Como que es muy importante identificar en conceptos, ¿verdad? Definiendo lo que son las emociones, a diferencia de los pensamientos, ¿verdad? Y a la vez identificar concretamente, ¿sí? Y entonces esos ejercicios son para eso, ¿verdad? Entonces, todavía que como que no está claro. Y después encontré también otros ejemplos de casos así desarrollados que estaban bien, pero que no estaba ahí identificado. O sea, faltaba, por ejemplo, poner A es el hecho, ¿sí? Lo que decíamos la clase pasada, A es el hecho, la situación, el evento estímulo, ¿verdad? Y B es el pensamiento y C nosotros utilizamos como consecuencia emocional, como reacción emocional o como la emoción que expresa el sujeto en relación decíamos, a la situación, pero donde está mediando el pensamiento. Y entonces faltaba ahí poner, por ejemplo, cuál era el hecho de ese ejemplo, cuál era la A, cuál era la B de ese ejemplo y cuál era la C, ¿sí? Entonces, tipo la consigna, lo que a lo mejor lo que faltó, ¿verdad? Comprender. Porque estaba ahí presente el ejemplo, pero como que faltó eso. ¿Están entendiendo? Para los que presentaron. Acá yo les voy a mostrar un poco, vamos a trabajar sobre esto, vamos a continuar con lo que es el ABC. Y en el ABC sobre todo, la C como consecuencia, ¿verdad? La C como consecuencia y esa consecuencia que se da en forma emocional, ¿sí? Para luego ir avanzando a lo siguiente. Es importante que ustedes manejen eso. Ahí ven. Si alguien me puede decir si se está viendo. Sí se ve, profe. Se ve. Bueno, acá tenemos un ejemplo del ABC emocional, ¿verdad? Que se utiliza en la TREC como primer paso, el poder reconocer y enseñar cómo funciona la asociación de estos elementos que se van dando, enseñarle al paciente, ¿verdad? O al cliente cómo funciona en sí y también para que pueda utilizar en otras situaciones problemáticas donde está interfiriendo, decíamos, mediando las creencias irracionales. Y sobre esas creencias irracionales se deben hacer el cambio, ¿verdad? Para que esas consecuencias emocionales y conductuales puedan cambiar también y hacerlas más funcionales, ¿verdad? Más adaptativas. Entonces acá, por ejemplo, hay ejemplos para identificar cada elemento. El A es el acontecimiento activador, decíamos, se dice también evento o hecho activador o estímulo, ¿verdad? La B, ahí están pidiendo un ratito, voy a admitir. Ahí. Entonces, la A. Y acá, por ejemplo, hay, ¿verdad? Vale la redundancia, un ejemplo. Dice, mi enamorado me ha dejado por otra. Es lo que piensa, pero es
en forma de expresión está representado. Es lo que dice, lo que relata el paciente como en forma de hecho, ¿sí? Lo que expresa, por eso está entre comillas, pero es lo que sucedió, le ha dejado, ¿verdad? Le ha abandonado. La B es el pensamiento, la creencia, belief en inglés, dice, no puedo vivir sin él, porque siempre me pasa lo mismo, tiene que ser ahí, faltó una, ahí abajo está. ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? Es terrible, nunca encontraré otro amor. Sí, esa es otra expresión que revela entonces el pensamiento. Sí, un ratito bueno, estoy encontrando ahí está. Entonces ahí tenemos expresiones que revelan el pensamiento o la creencia irracional en este caso, ¿verdad? Sobre ese pensamiento es lo que se va a basar la terapia, vamos a decir, en el sentido del el debate o el cuestionamiento que se hace como centro de la TREC, como procedimiento central de la TREC, se va a establecer y se va a poner a prueba en forma lógica este tipo de pensamientos que se van dando en forma de creencias irracionales, ¿verdad? Y luego están las consecuencias emocionales conductuales. Entonces ahí tenemos, me siento triste, me siento furiosa e indigna, dice, ¿verdad? Me siento, vieron que está en negrita, o sea, acá en azul más fuerte, ¿verdad? Resaltante, ¿verdad? El tema de siento. Entonces, la emoción es lo que siente el sujeto, no lo que piensa, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, siempre tiene que referirse a una emoción y decíamos, también se puede describir en forma de sistema de respuestas fisiológicas, ¿sí? ¿No se acuerdan cómo dábamos en conductismo? También una parte hablamos de lo emocional y se describía como respuesta fisiológica, por ejemplo, aumento de los latidos cardíacos, ¿verdad? Entonces, es una forma de expresar también la emoción. Si el sujeto describe ahí eso, entonces esa es la información que tenemos sobre la emoción y podemos asociar a qué emoción se referiría, esos cambios en lo fisiológico, ¿sí? Y después dice, no puedo comer ni dormir bien, ya no quiero ir a trabajar. Se me ha dado por ponerme a tomar, ¿verdad? Sería a tomar alcohol, ¿verdad? Se referiría. Entonces, ahí habla de hábitos, hábitos de comer, hábitos de dormir, de sueño, ¿verdad? Y también en lo laboral, ya no quiere irse a trabajar. Ahí habla de acciones, de hechos. Entonces, tiene que ver con lo conductual. Habla de su estilo de vida, de su rutina. Entonces, ahí se ve como consecuencia conductual, ¿verdad? Se me ha dado por ponerme a tomar tipo un hábito, ¿verdad? Un hábito de fuera a lo mejor del lugar, hay que ver cada cuánto, si pasa eso, eh, cuando recuerda al novio, entonces ver cómo se da todas estas conductas de repente y las emociones también, en qué nivel está sintiendo el sujeto y eso se va evaluando desde la primera etapa ya de la terapia, del proceso psicoterapéutico, decíamos, desde que se inicia, desde que llega el paciente. Entonces es importante recolectar información acerca del sujeto desde el motivo de consulta y nos van refiriendo estos elementos que nosotros con este esquema de ABC vamos recogiendo, vamos identificando, vamos
registrando y observando y teniendo como elementos importantes para luego asociarlos y al problema en sí, al trastorno podría ser, a la dificultad que está trayendo, para poder luego también aplicar el procedimiento de la terapia, ¿sí? Ya en la etapa de intervención, ¿verdad? Entonces es muy importante manejar el ABC desde la cognitiva, sobre todo de la TREC, que es la terapia racional emotiva conductual de Ellis, ¿sí? De Albert Ellis, que es la primera de las terapias que estamos comenzando a desarrollar eh, y que tiene que ver con las de reestructuración cognitiva. Cuando hablamos de clasificación de terapias cognitivas, vemos la primera clase que es la de reestructuración cognitiva, y dentro de las de reestructuración cognitiva le tenemos a la TREC y a la TC, a la TREC de Ellis y a la TC de Beck, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante estudiar las emociones? Porque las emociones son elementos o variables que entran dentro del ABC, de la propuesta que Albert Ellis planteó como intervención, ¿verdad? Eh, desde el enfoque cognitivo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, ¿está claro? Lo que voy diciendo. Están, parece, pidiendo, ¿verdad? También otra vez. Sí, Cintia, bueno. Está claro lo que estoy... Está claro, profe. Y los ejemplos, alguien que haya planteado, ¿recuerdan? ¿Recuerdan sus ejemplos de la clase pasada? 5 personas visto que subieron. No sé si alguna de las que presentó puede leer, tiene a mano su... Voy a admitir ahí. Sí, tiene a mano su tarea. Visto que Misael tiene, el tuyo estaba bastante bien, Misael. No sé si tenés ahí tu ejemplo para leerle a tus compañeros y vamos a ver, juntos vamos a revisar. Dale, dale. Un ratito, profe. Ya estoy. Sí. El hecho. Sí. Intervención quirúrgica de alta complejidad. El pensamiento es tener secuelas o morir en el procedimiento. C, emociones, miedo y tristeza. Así mismo es. Está bien. Es así, muy simple. Estos son casos, ejemplos muy simples de identificación, pero luego en un caso más complejo, incluso real, con una descripción mucho más compleja, vamos a ir viendo, ¿sí? Así de lo sencillo, de estos ejemplos sencillos, a casos más complejos. Pero primero tenemos que poder reconocer, ¿verdad? Y poder incluso detectar en nuestros propios pensamientos y nuestras propias consecuencias cuáles son las emociones, cuáles son las conductas, cuáles son estos elementos, ¿verdad? ¿Qué más? Ahí decíamos, hay un tipo de pensamiento que puede ser supuestos, ¿verdad? Que son ilógicos, como no también, ¿verdad? Muy exagerados, pueden estar fuera de la realidad, o por lo menos que no se pueden comprobar. Y eso a la vez ocasiona emociones, decíamos, a un nivel muy elevado que son disfuncionales para el sujeto. Y hay que ver qué conductas le acompañan. Nosotros, como estamos dando las emociones, entonces las consecuencias se están desarrollando o realizando en base a las emociones, pero luego vamos a ir, se puede poner también las conductas, algunos creo que pusieron, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen como consecuencia de ese pensamiento
a la situación, ¿verdad? Lo que está pensando acerca de la situación hace que genere esas emociones y también conductas desadaptativas. ¿Qué más podemos decir? Después vamos a ir avanzando en lo cognitivo. También cómo se dan esas creencias, los tipos de creencias irracionales que hay, ¿verdad? Que se van dando en forma de afirmaciones que son demandantes, ¿verdad? O también supuestos, se suponen en forma ilógica, ¿verdad? ¿Qué más? Acerca de sí mismo, acerca de los demás y acerca de ideas sobre el mundo y la vida, ¿verdad? Que son los tres niveles de ideas nucleares, ¿verdad? Que se pueden dar. ¿Qué más? Alguien que haya presentado, creo que presentó también Lidia, es Lichi, ¿verdad? Sí, profe. Vos presentaste también tu tarea, Víctor. Sí, ahora estoy abriendo, profe. Dale. Yo no me acuerdo bien cuál puse. Ahora estoy abriendo, profe. Bueno, después, ¿quién más presentó? Sí, y después entonces Lidia. Sí. Ujú. Capaz que me pueda quedar seleccionado la ansiedad, miedo. Ujú. Ya, ansiedad, miedo, o sea, en donde las consecuencias me decís, y las dos posibilidades, ¿cuál le pusiste, cuál era capaz? Ah, ya, capaz que he seleccionado. Ujú, ujú. Ajá. Ujú. Ah, entonces, ¿cuál es lo que te generaba miedo? Claro. Ujú. Ahí de repente te generó vamos a decir, consecuencias disfuncionales, ¿verdad? Pero propias de la situación que se puede ver si realmente te ocasionó niveles elevados, ¿verdad? Para vos fue elevado, a lo mejor no pudiste manejar, ¿verdad? No. Ah, ya, ya. Entonces, la ansiedad, o sea, de base, la ansiedad tiene el miedo, ¿sí? Ya sería como un nivel ya a nivel ya más de trastorno, ¿verdad? La ansiedad. Y es el miedo, la emoción de base. Entonces, cuando decimos que hay ansiedad, ¿verdad? Eh,
¿Qué más podemos ver ahí? La situación está bien. El ABC. Entonces vos pusiste, identificaste cuál es cuál. ¿Cuál es cada ejemplo? Cada parte del ejemplo se refiere a una letra del ABC. Bueno. Ah, ya pusiste así. Bueno, así como está el ejemplo de la presentación también. ¿Qué más? Muy bien, está Profe, bien. Sí, Lidia. Sí. profe, bueno, mi caso es el hecho, en la universidad tenemos un trabajo grupal, conformamos un grupo de 4 personas y aquí el hecho de quién va a realizar la tarea. Ese es el hecho. Y un pensamiento negativo generalizado podría ser la compañera Cintia no quiere luego hacer el trabajo y decirme toca a este grupo y yo solo realizo la tarea, los demás no quieren hacer o se recuestan todo por mí. Ese es un pensamiento negativo generalizado que puse. Y la emoción, que esto lleva a una emoción negativa de enojo hacia los compañeros que no quieren realizar el trabajo o renegando de por qué les tocó ese grupo o por qué me tocó ese grupo. No hacen el trabajo, no hacen el trabajo de la situación, el hecho, ¿verdad? Sí, el trabajo. Y entonces yo debo hacer todo, yo debo hacer por ellos, ¿verdad? Es el pensamiento, algo así, ¿verdad? Sí, eso yo puse. Ellos deberían hacer también, eso sería. Sí. Tipo, esos serían de base el pensamiento irracional. Ellos deberían, siempre están formuladas afirmaciones demandantes y también en forma de debe, Ay, ¿sí? perdón por ponerle a la compañera Cintia de ejemplo. Es el Bueno, ejemplo, profe. es el ejemplo. Bueno, y entonces ahí enojo es la emoción de base, ¿verdad? Sí, enojo. Y, Bueno, o está sea, bien. también enojado, o sea, renegando porque les tocó ese grupo. Claro, emoción, se enojan, discuten, se plaguean, vamos a decir, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, está bien. ¿Quién más? Eh, Creo que Araceli también presentó. ¿Vos tenés ahí cerca tu trabajo? Sí, profe, espera que te digo. Use sobre la nena que falleció su mamá. La nena que sí, exactamente, por COVID que pusiste, ¿verdad? Sí. Y ahí me Y podés, ahí en el B, profe, que me corregís vos. sí, en el B que pusiste, sí. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo sería? Bien. Y porque más o menos estaba triste, pero muy furiosa también. Sí, pero qué pensó ella? ¿Qué crees que haya pensado? Por eso le puso eso. En forma de Mm, expresión, de afirmación. ¿Qué habrá pensado que la muerte le ocasionó enojo o tristeza? sí, ¿Qué más habrá, bien fue tristeza. pero qué habrá pensado ella? ¿Qué habrá pensado? ¿Qué expresión habrá tenido en forma de afirmación para que le genere eso? ¿Por qué a ella? Porque le pasó a ella. ¿Por qué le pasó a ella? No debería pasarme a mí esto, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué más podría hacer? Yo no voy a poder vivir sin ella, ¿verdad? O sin ellos. Sus padres eran que fallecieron. Porque no solo su mamá, estaban ellas dos solas nomás. Solo su mamá. Por eso no tenía fuerza como Entonces, para continuar. exactamente. Entonces no podré más vivir sin ella. Si ella no está, mi vida será horrible o Sí. insoportable o no podré vivir sin ella, ¿verdad? Y como el ejemplo que diste hace rato, porque tampoco se quería ir más a trabajar. Ujú, tipo ese ejemplo, sí. Entonces,
Esas son las consecuencias. Sí, Eso ya sería la consecuencia conductual. El tema de no sé, que no, lo que hizo después, ¿sí? Lo que sintió, siente tristeza, consecuencia emocional y consecuencia conductual, entonces sería, ya no se quiere ir a trabajar, no quiere irse con sus amigos, se acuesta todo el día, llora cuando se acuerda que falleció su mamá, ¿verdad? Entonces esas serían consecuencias, responde mal a la gente que le habla, eh, serían lo las conductual. consecuencias ya conductuales. Sí, lo que hace, ¿sí? Entonces la afirmación el pensamiento se expresa en forma de una afirmación irracional, ¿sí? En forma de una afirmación demandante, ilógica, de supuestos que en la realidad no se pueden comprobar, ¿sí? Yéndonos un poquito ya a reconocer las condiciones y sobre todo diferenciarlas de las emociones que estamos dando, ¿sí? Para los Sí, profe, ejemplos. ya entendí mejor ahora. Entonces, ¿entendiste cómo es? Porque creo que vos pusiste ir ahí en Sí, la B lo que no estaba bien, ¿verdad? sí, la Entonces, para afirmación. arreglar, si podés arreglar y subir de nuevo, porque así Bueno, uno también va aprendiendo, ¿sí? En la medida que uno mismo va corrigiendo sus propias dificultades, va también aprendiendo, había sido de cómo era, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Quién más hizo? Ya 3, 4 ya presentaron. Giselle o Andrea, no recuerdo. Una de las dos. ¿Quién presentó? ¿Tienen ahí? Yo, profe, Andrea, sí. El tuyo entré. también creo que estaba bien, pero no me pusiste cuál era A, cuál era B y cuál era C. ¿Puede ser? Sí te puse, profe. Sí te puse Pusiste. A, era tengo que exponer y la notebook no me funciona. B, Ah, B, que en mi pensamiento era que todo siempre me sale mal. Y C, era ujú. que a pasar de eso me siento enojada e insegura para mi presentación. Ah, está bien, está bien. Entonces era de otro, así que recuerdo más o menos. Sí, está bien. Entonces todo me sale mal. Ahí es un pensamiento absolutista también, generalizador, ¿verdad? A la vida. Todo te sale mal en la vida, todo lo que haces. Eso Sí, es poco probable comprobar que todas las cosas te salgan así, claro. ¿sí? Y eso te generó esa emoción. Sí, en ese momento. Exactamente, súper. Bueno, ¿quién más? Nadie más presentó. Bueno, la idea es poder hacer un ejercicio ahora y subir hoy mismo el ejercicio que realizan en clase. Fuera que, porque así hacíamos antes las presenciales, muy fuera que estamos ahí presentes, trabajar ahora en estos minutos y poder subir. Y sobre todo, yo les puse en la consigna de nuevo para recordar cada letra y serían 3 ejemplos, no sé, creo que ahí no está, 3 ejemplos y usando estas 3 ideas nucleares sobre uno mismo, ¿verdad? Sobre los demás y sobre la vida o el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, todo me sale mal es sobre uno mismo y eso me genera miedo, me genera rabia, puede ser, o miedo también podría ser. Y luego está sobre el mundo o la vida,
esta vida me es insoportable. El caso de la que murió, por ejemplo, ¿verdad? No voy a poder vivir. Esta vida es insoportable, esta vida es, ¿por qué me pasa esto a mí? También es sobre uno mismo, pero acerca de la vida, ¿verdad? La vida debería ser mejor y como que les es insoportable vivir así, ¿sí? Después está sobre los demás. Ellos deberían, por ejemplo, el ejemplo del caso del trabajo, ¿verdad? Ellos deberían hacer también las tareas, ¿sí? Lo que yo espero de los demás, pero en forma irracional e ilógica, y eso eh, genera a la vez rabia, ¿verdad? Genera rencor, que tiene que ver con esa rabia, de quedarse y recordar siempre que ellos no trabajan, ¿verdad? Que ellas no hacen la tarea. ¿Y qué es lo que hacen? No le hablan y agregarle un poco en la tarea, van a agregar lo conductual también como consecuencia, que algunos pusieron ya en la tarea y otros no, ¿verdad? Entonces, la emoción siempre está ese sistema de respuesta, decíamos, que se expresa también en forma de conducta. ¿Qué es lo que yo hago cuando me emociona? Decíamos, miedo a ese perro que me ladra y cruzo la vereda, corro, ¿verdad? Eso es lo que hago cuando se genera una emoción. Entonces vamos a agregarle también a la tarea ahora el tema de ese punto de lo conductual. ¿Qué yo hago? No presentan la tarea, entonces me enojo, me da rabia y a la vez le digo, discuto con ellos, o si no, no le hablo más desde esa vez, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien habló? Carlos. De C, de la consecuencia. En C, en C está la emoción y la conducta, lo que hace, ¿sí? Ahí yo les puse en la consigna, les puse emoción y o conducta. Consecuencias emocionales y o conductuales le puse. ¿Está bien? ¿Entendieron? Exactamente. Sí. Ujú. Sí, lo que hace como consecuencia. Sí, así mismo. Y atendiendo en el pensamiento también, eso en el ejemplo, ya también el pensamiento, que yo estoy pensando que genera, pensando en algo sobre mí, ¿sí? Un pensamiento sobre los otros, de acuerdo a la situación, o un pensamiento irracional acerca del mundo o la vida. No sé si entienden. ¿Van entendiendo? ¿Van a poder hacer? ¿Y ahora qué hora es? Y hasta las 8, 8:05. Ahora es menos cuarto, tipo 20 minutos. ¿Les parece? No es tan largo. Bueno, hasta 8:05 y después compartimos los que quieran compartir, pero la idea es que puedan subir. ¿Les parece? Bueno, les espero entonces acá nomás también. Presentando. Ahí entran también. Estamos entre 13. Te digo, profe, el mío. Sí, dale, escucho. Evento, turbulencia en el avión. Sí, Pensamiento, va a caer el avión, vamos a morir.
Consecuencias emocionales y conductuales. Miedo, ansiedad y conductual sería la parte de comienzo a llorar. Sí, está bien. Ese es uno. Después el Bien. siguiente. Ujú, Evento. Mi esposa va a dar a luz. ujú, Pensamiento. Voy a ser un padre, tendré responsabilidades. Consecuencias emocionales y ujú, o conductuales. Felicidad, ansiedad y lloro de felicidad. ujú. Luego el tercero, veo a un conductor ebrio que choca a un ciclista y lo mata. Pensamiento, es un responsable asesino. Consecuencias emocionales y conductuales, ira, tristeza, rabia, y comienza a golpearlo. Ujú. O sea, puede matar a alguien si sigue así, ¿verdad? Sí, Eh, exactamente. si son supuestos a lo mejor que uno va haciendo. O debajo a una expresión que ustedes están poniendo, ideas que giran en torno también a esas ideas irracionales, ¿verdad? Vamos a decir, más ilógicas, de suposiciones o puede ser demandas, ¿verdad? Porque es un asesino, parecía que eso no puede afectar, pero debería andar mejor, ¿verdad? Debería manejar mejor. Si va así, podría matar a otro, ¿verdad? O sea, hay una serie de pensamientos que giran en torno a ese decir, ¿verdad? Claro, por su Y de repente responsabilidad en de entrevista, manejar cuando ebrio. nosotros los pacientes vienen y nos dicen, claro, debería ser responsable y manejar mejor, debería ser, eh, saber las reglas de conducir, entonces, ¿verdad? O expresiones que parecieran muy simples, pero nosotros podemos ir, vamos a decir, recolando más información de cómo se dan esos pensamientos. ¿Qué más sobre eso, verdad? Podríamos también preguntar ya yéndonos yo de entrevista, por ejemplo, ¿verdad? Eh, en las primeras sesiones donde estamos recolectando información acerca de los pensamientos que va teniendo, qué es lo que le va generando eso. A veces nos cuentan sus emociones y nos dicen, nos hablan de la situación que están pasando, pero no nos dicen qué piensan o expresan, es un asesino, o pero entonces no nos habla de eso de tantas creencias irracionales, ¿verdad? De qué tan irracional es. Entonces, y qué genera realmente la emoción, ¿verdad? O la conducta que vemos que es disfuncional y que está trayendo ahí en la entrevista. Entonces, recolectar más información y irnos a ampliar más ese tipo de expresiones que nos van diciendo, ¿verdad? Y vamos registrando eso. Entonces, ¿qué más asesino? Pero ¿qué más? Al decir que es un asesino, ¿qué te pareciera también que es como qué pensás acerca de un asesino? Él debería manejar las reglas, si hace esto y va a matar a más personas, él, como yo manejo y él no, nosotros nos manejan, eh, todas las personas nos manejan y él adecuadamente, o sea, podrían haber una serie de pensamientos ahí también irracionales girando en torno a una sola expresión, ¿verdad? Entonces, es muy importante ir recolectando esa información que se refiere a pensamientos también, ¿verdad? Un poco como para reforzar lo que estás, tu ejemplo. ¿Quién más? ¿Quién ya terminó? Carlos. Bueno, sí, te escucho.
Ajá. Ujú. Ujú. Ese ya es un pensamiento, ¿verdad? Doy como perdida la materia, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que tiene que ver con el pensamiento irracional, ahí, ¿cuál sería? Acerca de uno mismo. Ujú. Ajá. Es terrible, sí, una tremendización. Ya no va entonces, ya no va y toma, ¿verdad? También. Ujú. Se siente enojado y se siente triste. Está bien, está bien. Eso acerca de eh, el mismo, ¿verdad? Acerca del mundo, otro ejemplo, y acerca de los demás, teniendo como eje, solo un ejemplo. Bueno, ¿quién más? Teniendo en cuenta esas ideas, nomás serían. Pero vamos a ir avanzando. Está bien eso que Ujú. pusiste. Yo también pensé que eran pocos ejemplos nomás, o sea, uno en concreto. Está bien. Ujú, Pero está bien, vos hiciste más creo, ¿verdad? ujú, Incluso. ujú. ¿Quién más? Acá, Loren, entraste después, ¿verdad? Me pareció. Profe, yo entré recién nomás y la verdad que no sé qué pasa. Visto que entraste después. Hay una tarea para hacer ahora en clase y están haciendo, o hicieron, ¿verdad? Sobre la identificación en un caso ejemplo del ABC, decíamos. A, evento, B, pensamiento y C, consecuencias que pueden darse en forma emocional y o conductual. Esa era la tarea ahora. Por eso estábamos todos calladitos. ¿Quién más? ¿Alguien más? No sé, Eliana, todavía no le escuché. Romina, que siempre suele presentar sus tareas, suelo ver. Profe, Sí, Lidia. yo puse en la continuación del ejemplo que hice, fue Ujú. que, o sea, la conducta es alejarme del grupo, o sea, que prefiero trabajar yo sola antes que estar más con ese grupo. Esa fue la continuación de la conducta que puse. Ya, basado en el mismo ejemplo. Sí, del mismo ejemplo, profe. Y después, o sea, estuve pensando en varios ejemplos también, pero solo que no escribí nomás. O sea, también estoy planteando el cumpleañito que también tomé el ejemplo la otra vez, el cumpleaños de una criatura. Solo que todavía no terminé eso. Esa conducta que vos pusiste ahí de trabajar vos sola, ¿sería disfuncional o no? Y es disfuncional, profe, porque está enojado porque seguramente yo solamente trabajo sola y no mi equipo. La conducta, sí, digo, la emoción sí es disfuncional capaz, ¿verdad? Porque te produce una emoción, puede ser intensa, pero el de trabajar sola podría ser o no disfuncional, porque eso que te impide no relacionarte con los otros, eh, tener ya
dificultades en las relaciones con los demás, porque trabajar sola de por sí nomás no es tan disfuncional. Uno puede trabajar sola, ¿no? Hacer un trabajo, vamos a decir. Pero la manera en que te afecte en relación con los demás, sí es una disfuncionalidad. No sé si entendés la diferencia. La verdad que no te estoy entendiendo, profe. O sea, no tendría que ser disfuncional o como, no entiendo. Sí, es disfuncional. Nosotros cuando hablamos de creencias irracionales, ¿verdad? Y sobre todo cuando hablamos de psicoterapia cognitiva, la idea es, va a terapia una persona porque no puede manejar sus pensamientos, no está pudiendo manejar diferentes situaciones que se van dando en su vida, y eso ocasiona una disfuncionalidad, ¿sí? Le está ocasionando una disfuncionalidad en cuanto a su estilo de vida, y ahí aparecen emociones y conductas desadaptativas, ¿verdad? Que le desestabiliza su vida. Ahora, vamos a tu ejemplo. Decías, una de las consecuencias son trabajar sola. Pero eso en la medida, trabajar sola puede ser una conducta como consecuencia, pero puede ser funcional en ese caso. Puede ser funcional o puede ser también disfuncional en la medida que afecte el relacionamiento con los otros, ¿sí? Ahí se convierte en una conducta disfuncional. Pero si no afectan la relación de los otros o con los otros, ¿verdad? En relación a los otros, entonces no es una conducta disfuncional. Y que bueno, ok, chequeamos cuando nos dice la persona, pero vamos a otras conductas que estamos viendo de que realmente está siendo afectado dentro de su rutina, en cuanto a los demás. ¿Entienden cómo es? Entonces ponerle o darle importancia sobre todo a esas conductas, a lo que está afectando en la adaptación de ese sujeto a su vida, en la rutina, está teniendo una vida disfuncional. Tenemos que mirar las conductas, sobre todo esas conductas, ¿verdad? Que le afectan y que le están llevando a una vida disfuncional. Si no pasa nada, como consecuencia, no es desadaptativa para el sujeto, entonces bueno, podemos tener en cuenta para utilizar como una conducta reforzante, más bien, ¿entendés? No sé si entendés la diferencia entre una conducta que sí es disfuncional y la que no es disfuncional. Y si no es disfuncional, ¿para qué tratar esa conducta? Sería, ¿sí? Sí, profe. Entonces, eso nomás quería resaltar. Y sobre todo esto que vemos en la ABC, e identificar estos elementos es cuando todo está funcionando en forma disfuncional. Podemos ver ejemplos y ver y recolectar información, nos dice ahí la persona algunas vamos a decir, algunas variables que tienen que ver también con su funcionalidad adaptativa, ¿verdad? Y bueno, ok, funciona de esa manera y funciona bien así. Pero lo que nos interesa detectar e identificar es cuando estos elementos entran en juego y generan disfuncionalidad, ¿sí? Esto también le hago hincapié para que utilicen en sus ejemplos de casos. A ver cómo aprendió a manejarse de una manera disfuncional y a tener esos pensamientos que generan una disfuncionalidad. Y estamos tratando eso.
y por eso vienen a terapia, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Quién hizo? ¿Alguien más que quiera presentar? Profe, yo tengo una consulta. Te Sí, voy a leer. bueno. En evento puse, hoy me toca hablar en público en la universidad. Los pensamientos serían, me voy a bloquear, se van a burlar de mí, me va a ir mal. Las Ujú. consecuencias emocionales, ansiedad, miedo, vergüenza. Y profe, ¿y en conductual qué podría ser? ¿Qué haces? ¿Te enojas? ¿Y qué haces cuando te enojas? ¿No hablas más con esa persona? Sí, ahí está. Eso puede Te ser. sudan las manos, puede ser también. Ajá, una respuesta fisiológica. Geológica, ahí está. Fisiológica. ¿Qué más podés hacer? Salís corriendo. A veces es así, puede aparecer una conducta que no tiene nada que ver. Descabellada, vamos a decir. Extrema, ¿sí? Sí, Y justamente eso es, por eso es que se va a consultar, porque aparece algo totalmente que está incoherente o que es incoherente a la situación, ¿verdad? Querés salir corriendo o salen, hay personas que no aguantan una situación y hace que dejen todo su trabajo, por ejemplo, y salgan a una hora que ellos no tienen que salir, ¿verdad? Ha sucedido situaciones así tan disfuncionales que tienen que enfrentar algo de repente y es tanto su miedo, por ejemplo, en el trabajo que se van a su casa, salen y después tienen problemas en su trabajo, le llaman la atención, le descuentan por ese día, eh, al día siguiente no se van de nuevo a su trabajo y eso le ocasiona dificultades laborales y ahí pensó, no puedo, no voy a poder, soy un inútil, yo debería afrontar y no puedo. Eh, de repente, eso tipo de pensamientos, ¿verdad? ¿Qué más? Está bien. ¿Alguien? Profe, yo ¿Sí? tengo un ejemplo, no sé más si está bien. Sí, Para que, escucho. bueno, esto es algo que le pasó, o sea, nos pasó, pero más bien esto que voy a contar es ya yo viéndole a mi pareja, digamos. El Ajá. evento es, me hice el test del COVID y di positivo. Fui a consultar con el doctor, me dio una orden para realizarme algunos estudios y los resultados salieron altos, por Ujú. arriba del rango normal. El pensamiento es, ¿será que me va a pasar algo por más de que sea una persona sana? ¿Esta enfermedad puede empeorar? Me ¿Cómo va a será que pasar me... algo. Incluso no Sí, es, será, me va a pasar. sí. Podría pasarme. Estoy al riesgo de que me pase algo. Algo Ujú. así. O que pueda empeorar la situación. ¿Cómo será que me enfermé? ¿Verdad? Si me cuido mucho, ese sería el pensamiento. O Y las debería, consecuencias, debería o me haberme hubiese cuidado. cuidado. Ujú. Claro. Algo Sí. pasó que no te cuidaste, ¿verdad? Tipo un sentimiento ahí, debería cuidarme, ¿verdad? Ujú. Y las consecuencias es, siento mucho miedo por lo que me pueda pasar, también me siento triste por estar en esta situación y además de eso, siento mareos, tengo náuseas, mi corazón late muy rápido y Ujú. eso, Todas las emociones, todo lo fisiológico que acompaña al miedo, ¿verdad? al miedo, sí, así Ujú. es. Y lo conductual, ¿qué harías ahí? ¿Qué consecuencias? ¿Qué hacías? O, Y nada, seguir el tratamiento nomás. O sea, seguir el tratamiento, ¿verdad? Pero por la situación en sí, ¿verdad? O sea, tener ese miedo de qué puede llegar a pasar y eso acompaña también lo fisiológico que es, no sé, sentir dolor de cabeza, de repente sentir mareo, que tu corazón lata, o sea, late más rápido de lo normal, ¿verdad?
Eso es lo fisiológico. En Pero ese- en consecuencia, el seguir conductual, obviamente el tratamiento. y del conductual, algo disfuncional que te llevó a pensar eso. No salir más después al curarse, incluso hay muchas personas El miedo, que le hayan a poder pasado. recaer. Sí, ese es el miedo, la emoción, pero ¿qué haces como consecuencia? ¿A qué te llevó eso? No De, sé, de- cuidar, o sea, cuidarte más, cuidar a las personas que están a tu alrededor, como sí, para que no se contagien. Eso podría ser, profe. sí, pero ¿cómo se veía eso, el cuidar? ¿Qué hacías? Me encerraba, no tenía contacto con otras personas. Ujú. Dejabas de ver personas que antes veías, ¿verdad? Sí, a la hora de saludar, no sé, le saludas de lejos, te O mantenés mirabas por un aislada. lado. Ujú. Algo disfuncional, ¿verdad? Sí, Ya, está, está bien. Mucho de eso eh, suele haber, ¿verdad? O hay ahora más a menudo. El tema también de las conductas eh, obsesivas compulsivas, ¿verdad? Ya el lavado de mano incluso exagerado, ¿verdad? Más allá de antes, después de tocar algo, dos, es tres como que veces. ya te quedas con cierto Ujú. miedo, entonces ya actúas así como así, de manera Claro, la más conducta después cuidadosa. se ve afectado, ¿verdad? Se pierde más tiempo, por ejemplo, con los hábitos de higiene, qué sé yo, podría ser, eso hizo que llegue más tarde a su trabajo o le ocasione perder más tiempo en su rutina, ¿verdad? Y debido a eso también otras consecuencias, ¿verdad? Esas son ya conductas. Está bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Las que todavía no hablaron, Eliana, Cintia, ¿pudiste hacer algo? Alba, Rocío, Mike, ¿pudieron hacer? Está claro para los que hicieron la emoción y también eso acompañado de lo que el sujeto hace, ¿verdad? La conducta. Y esas son consecuencias. A diferencia de lo que es el pensamiento, lo que nosotros nos decimos, lo que tenemos en la cabeza en ese momento ante la situación, es lo que nos decimos. Y eso está expresado en forma de afirmaciones que pueden ser supuestos, en forma de supuestos, en forma de expresiones demandantes, ¿verdad? Que es lo que realmente ocasiona esas consecuencias disfuncionales. Y entender esto y cómo funciona nos va a ayudar luego a la aplicación de lo que es el procedimiento de la TREC, ¿verdad? ¿Qué más? En lo que hicieron, ibas a hablar, no sé, Lidia, parece que prendió su micrófono. ¿Alguien más que quiera compartir? Nomás que entendí bien y tengo varios ya en mi cabeza para los ejemplos. Varios ejemplos. Bueno, para ir avanzando. Y espero que alcen, yo les puse ahora ahí la ubicación de la tarea para que puedan alzar lo que hicieron y hasta las 9 hay tiempo de esta tarea de la clase.
Y la otra tarea, si no alzaron también, pero que sea diferente. La idea es que puedan hacer ejemplos diferentes para practicar, no sobre la misma, no sobre el mismo ejemplo. Sí que puedan pensar en otras situaciones de ustedes propias o de alguna persona conocida. ¿Sí? Trabajar en ustedes mismos. Es una forma también de uno identificar en su propia vida cuáles son esas consecuencias o esas emociones disfuncionales. Cuando me enojé mucho a tal punto que hice esto, ¿verdad? Podría ser algún disparador, alguna pregunta disparadora. ¿Qué es lo que yo me gustaría modificar en mi vida y me está ocasionando tal emoción que no puedo regular, que no puedo manejar, ¿verdad? Y ahí qué estoy pensando, y ahí qué es lo que genero, y vamos así hacia atrás, hacia el evento, ¿sí? Un poco para que ustedes puedan traer situaciones y poder ejemplificar eso de nuestra propia vida, de cada uno, para también poder luego identificar y enseñarle a los demás lo que sucede en terapia. ¿Sí? Van entendiendo cómo funciona esto. Esto es muy básico todavía, pero vamos a ir complejizando. Y por eso es muy importante que esto básico vayan entendiendo. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces dejamos hasta acá y lo que nos compartieron la próxima y vamos a y alcen ahora la plataforma. ¿Les parece? Sí, profe. Dale, profe. Bueno, nos vemos entonces la próxima y les dejo para que puedan alzar y también ponerse al día los que todavía no presentaron la tarea anterior. Del ejemplo también era, de un ejercicio. Dale, profe. Dale, Muchas gracias. dale, profe, gracias. Dale, Nos dale, vemos. buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao. Chaucito, buenas noches.